Buenas tardes, me llamo Anabela. Hoy vamos a ver cuándo una ecuación diferencial es homogénea. Pero primero tenemos que saber cuándo una función es homogénea. Una función f de xy es homogénea de grado n si se cumple la siguiente igualdad, que f de parámetro t por x y t por y sea igual a t elevado a la n de f de xy. Ejemplo, f de xy es igual a x al cuadrado por y menos y al cubo. Para resolver esto tenemos que reemplazar donde haya x por t por x. Donde haya y, reemplazamos t por y. Reemplacemos. X teníamos que reemplazar por t por x al cuadrado. Donde haya y, reemplazar t por y. Menos t por y al cubo. Resolvemos con la propiedad de la potencia, nos queda t al cuadrado por x al cuadrado por t y por y. Menos, resolvemos con la propiedad de la potencia, nos queda 3 al cubo por y al cubo. T al cuadrado y t a la 1 también se lo puede escribir t al cubo por x al cuadrado por y. Menos t al cubo por y al cubo. Como en los dos términos tenemos t, entonces sacamos factor común t al cubo. Nos quedaría x al cuadrado por y menos y al cubo. Si observamos, x al cuadrado por y menos y al cubo es nuestra función dada. Entonces también se lo puede escribir como t al cubo por f de x y y. En el siguiente ejemplo hacemos lo mismo. X tenemos que reemplazar por t de x y y por t de y. Entonces reemplacemos. Nos quedaría t por x al cuadrado por y. ¿Quién es y? T por x teníamos que reemplazar más 2. La propiedad de exponente, t al cuadrado por x al cuadrado por t y por y más 2. Esto se lo puede escribir también como t al cubo por x al cuadrado por y más 2. No podemos sacar factor común porque este término no contiene t. Por lo tanto, esta no es una función homogénea. Como ya vimos que era una función homogénea, ahora sí podemos definir qué es una ecuación diferencial homogénea. Una ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, donde m y n son funciones. Entonces diremos, es homogénea si las funciones m y n son homogéneas del mismo grado. Entonces, evaluemos en este ejemplo. La primera función tiene dos términos. El primer término es de grado 2. El segundo término también es de grado 2. Por lo tanto, esta función es de grado 2. Evaluemos la segunda función. Y está elevado al cuadrado, entonces es de grado 2. Entonces, esta función sí es una ecuación diferencial homogénea de grado 2, porque las dos funciones tienen el mismo grado. Y esa era la condición. Para que sean homogéneas, tienen que tener el mismo grado. Ahora evaluemos esta. X al cuadrado tiene grado 2, esta función. Y esta también, porque y elevado al cuadrado es de grado 2. Entonces esta función también es homogénea. Evaluemos el siguiente ejemplo. X al cubo. Entonces esta función tiene dos términos. X está elevado al cubo es de grado 3. Este término, y está elevado al cuadrado y x a la 1. 2 más 1, 3. Entonces, esta función es de grado 3. Evaluemos la segunda función. X está elevado a la 1, este primer término. El segundo término también. Por lo tanto, esta función es de grado 1. Por lo tanto, esta ecuación no es homogénea, porque no tienen el mismo grado. Este tiene grado 3 y este grado 1. Y tienen que tener el mismo grado. Procedimiento para resolver una ecuación diferencial homogénea.
Primer paso, teníamos que escribir la ecuación diferencial de la forma esta. M de XY diferencial de X más N de XY diferencial de Y. Segundo paso, comprobar que sea una ecuación diferencial homogénea. Tenemos esta ecuación. Vamos a evaluar si es homogénea. La primera función tiene dos términos. El primero, X está elevado a la 1, entonces de primer grado. La segunda, Y también está elevado a la 1, entonces este es de primer grado. Evaluemos la segunda función. Está elevado a la 1 la X, entonces de primer grado. Por lo tanto, esta función es homogénea. Entonces, así tenemos que evaluar para ver si es una ecuación diferencial homogénea. Segundo paso, hacer un cambio de variable. Y es igual a U por X o X igual a U por Y. ¿Cuándo utilizamos esta o esta? Utilizamos según la complejidad del ejercicio. Por ahí es necesario utilizar esta, por ahí va a ser necesario utilizar esta. Cuarto paso, resolver por el método de separación de variables. Y luego volver a la variable inicial. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos ya dado de las formas que nos pide. El primero. Ahora tenemos que evaluar si es una ecuación diferencial. X está elevado a la 1. Y también. Entonces esta primera función es de grado 1. X está elevado a la 1. Entonces también es de grado 1. Entonces por lo tanto sí es una ecuación diferencial homogénea. Ahora el tercer paso decía que había que hacer un cambio de variable. Entonces vamos a utilizar Y igual a U por X. Y hacer un cambio de variable tenemos que hacer la derivada. Y haciendo la derivada de Y es la diferencial de Y. Igual, la derivada del producto nos queda U por diferencial de X más X por diferencial de U. Ahora teniendo estos valores, reemplazamos donde haya X por U por X, donde haya diferencial de Y, U por diferencial de X más X por diferencial de U. Reemplazando nos queda X menos U por X, diferencial de X más X por U por diferencial de X más X por diferencial de U igual a 0. Resolvemos la propiedad distributiva y nos queda X diferencial de X menos U por X diferencial de X más U por X por U diferencial de X más X al cuadrado diferencial de U igual a 0. Si vemos, estos términos se cancelan. Entonces nos quedaría X por diferencial de X en el primer término. Y la X al cuadrado diferencial de U vamos a pasar al segundo término. Así tengamos nuestra variable separada. Ahora, X al cuadrado está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría X sobre X al cuadrado diferencial de X igual a menos diferenciable de U. Esto se puede simplificar la X de arriba con una de X, con el 2. Entonces quedaría 1 sobre X diferencial de X igual a menos diferencial de U. Ahora vamos a aplicar la integral en ambos miembros. La integral de esto es el logaritmo natural de X igual a menos, y la integral de la diferencial de U es U más unas constantes siempre. Entonces, ahora vamos a reemplazar donde haya U por el valor de U, porque nosotros tenemos que volver a nuestra ecuación inicial, y nuestra ecuación inicial tiene XY. Entonces vamos a buscar cuánto vale U. Entonces, despejamos de aquí U, nos queda que U es igual a Y sobre X. Entonces reemplazamos. Nos queda menos Y sobre X más C. Este C está sumando, vamos a pasar a otro miembro restando. Entonces nos queda el logaritmo natural de X menos C igual a menos Y sobre X. Este X está dividiendo, pasa multiplicando. X por logaritmo natural de X menos C por X igual a menos Y. Este menos vamos a multiplicar por todo esto por un negativo y nos queda
menos por más menos, entonces nos queda menos x por logaritmo natural de x, más por menos por menos es más, nos va a quedar más c por x igual a y. Procede para reducir a homogénea una ecuación diferencial. Ejemplo, tengo la siguiente ecuación. X menos 4y menos 9, diferencial de x más 4x más y menos 2, diferencial de y igual a 0. Primer paso, tenemos que formar un sistema de ecuación. Mi primera ecuación, que es x menos 4y menos 9 igual a 0. Mi segunda ecuación, que es 4x más y menos 2 igual a 0. Una vez que tengo mi sistema de ecuación, tengo que encontrar el valor de x y el valor de y. Yo multiplico aquí por menos 4 a la primera fila para anular x. Y encuentro el valor de y, que es igual a menos 2. Una vez que tengo el valor de y, puedo reemplazar en la primera o en la segunda ecuación y encuentro el valor de x. Yo decidí reemplazar en la primera y encontré el valor de x, que es igual a menos 1. X igual a menos 1. Automáticamente hago un cambio de variable como segundo paso. X va a ser igual a un z más 1. 1 es el elemento que encontré el valor de x. Y es igual a un w menos 2, porque y igual a 2. Automáticamente voy a derivar, porque así hago un cambio de variable, automáticamente tengo que derivar. La derivada de la primera, la derivada de x es diferencial de x. La derivada de z más 1 es la diferencial de z. La derivada de y es diferencial de y. Y la derivada de w menos 2 es diferencial de w. Una vez que tengo estos valores, reemplazo en la ecuación. Reemplazando tengo que x es igual a z más 1 menos 4 y y ¿cuánto valía? W menos 2, entonces me queda menos 4w más 8 menos 9, diferencial de z, porque diferencial de x era igual a diferencial de z, más 4 por x, x era igual a z más 1, entonces me queda 4 por z más 4, más y, ¿cuánto valía y? W menos 2, diferencial de y era igual a diferencial de w, es igual a 0. Una vez reemplazado, tengo que observar que menos 9 y más 9 positivo se cancela. Y aquí menos 4 y más 4 se cancela. Menos 4 más 4 se cancela. Entonces, ¿qué nos queda? Que z menos 4 por w, diferencial de z, más 4 por z más w, diferencial de w, es igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación es homogénea porque es de grado 1. Ahora podemos resolver con el método de variables separadas. Entonces z va a ser igual a u por w. Entonces aplico la derivada. La derivada de z es diferencial de z igual, la derivada de este producto es u por diferencial de w más w por diferencial de u. Ahora reemplazo donde haya z por u por w y a donde haya diferencial de z por u por diferencial de w más w por diferencial de u. Ya reemplacé, ahora tengo que resolver el producto por propiedad distributiva, aquí también, y ahora observo que menos 4 por u por w, diferencial w, tengo aquí el opuesto, entonces se cancela. Me queda u al cuadrado por w, diferencial de w más w por diferencial w es igual a 4 por w diferencial de u menos w al cuadrado por u diferencial de u. ¿Qué hice? Puse en el primer término todo lo que tengan diferencial de w y en el segundo término todo lo que tiene diferencial de u. Para que pueda tener por un lado lo que tengan
W y por otro lado lo que tenga U. Aquí como W está multiplicando va a pasar dividiendo. Y como x al cuadrado más 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ahora voy a aplicar la integral, pero aquí puedo simplificar este W con el 2 de aquí. Entonces nos queda la integral de 1 sobre W diferencial de W es igual. A esta integral la puedo separar. Voy a separar 4, va a salir el 4, integral de 1, reparto el denominador a 4 y para menos U, y me va a quedar 1 sobre U al cuadrado más 1, diferencial de U, menos la integral de U sobre U al cuadrado más 1, diferencial de U. Ahora tengo que resolver estas integrales. La integral de U sobre U al cuadrado más 1 diferencial de U voy a resolver por sustitución. Entonces a B voy a llamar U al cuadrado más 1. Entonces aplico la derivada. Me queda la diferencial de B igual a 2 por U diferencial de U. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Porque yo tengo que tener U por diferencial de U. Es lo que tengo aquí. Ahora reemplazo. U por diferencial de U es igual a diferencial de B sobre 2. Y U al cuadrado más 1 es igual a B. Entonces B. Ahora saco un medio afuera de la integral y aplico la integral de doble diferencial de B sobre B es igual a un medio por logaritmo natural de B. ¿Y quién es B? U al cuadrado más 1. Entonces aquí tengo mi integral resuelta. Entonces la integral de 1 sobre W diferencial de W es logaritmo natural de W igual la integral de 1 sobre U al cuadrado más 1 diferencial de U es igual a 4 por arco tangente de U. Y menos la integral de esta. Ya hemos resuelto, entonces vamos a copiar 1 sobre 2 logaritmo natural de U al cuadrado más 1 más C. Multiplico por 2 para simplificar este 2 que está aquí. Entonces multiplico por 2. Me queda 2 logaritmo natural y ahora vamos a reemplazar donde haya U por X y Y porque nuestra función tenía X y Y, entonces tenemos que volver al principio. Entonces, ¿cuánto vale U? Entonces yo tenía que Z es igual a U por W, entonces al W que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces U es igual a Z sobre W. Pero ¿cuánto vale Z y cuánto vale W? Entonces despejo aquí. Z es igual a X menos 1 y W es igual a Y más 2. Entonces esto va a valer W y esto vale Z. Entonces estos valores tengo que reemplazar porque yo tengo que volver a mi ecuación con las letras que he iniciado, con X y Y. Entonces estamos aquí. 2 por logaritmo natural de W que valía X más 2, Y más 2, perdón, más, hicimos la multiplicación, se simplifica, entonces me queda el logaritmo natural y de U al cuadrado. Entonces, ¿cuánto valía U? X menos 2 al cuadrado sobre Y más 2 al cuadrado, más 1. Eso es igual 2 por 4, 8. Entonces nos queda arco tangente U, ¿cuánto valía? X menos 1 sobre Y más 2, más la constante. Las propiedades del logaritmo natural dice que este 2 lo podemos pasar como exponente. Entonces nos queda logaritmo natural de Y más 2 al cuadrado por, resolvemos esta suma de fracciones, nos queda que X menos 1 al cuadrado más Y más 2 al cuadrado sobre
y más 2 al cuadrado. Igual, esto copiamos como está, 8 arco tangente de x menos 1 sobre y más 2 más c. Aquí también hay una de las propiedades del logaritmo que dice que la suma del logaritmo es la multiplicación, entonces lo expresamos. Ahora podemos simplificar este con este y nos queda logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a arco tangente de x menos 1 sobre y más 2 más la constante.